Seguimos, 23 de las 8 de la mañana en la República Argentina. Hablamos con Claudio Loser, es economista, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, del Hemisferio del Fondo Monetario Internacional. Es alguien a quien a mí me gusta escuchar siempre, cada vez que hablamos de situaciones como estas, de negociaciones entre Argentina con organismos de crédito multilateral. En este caso es con el gobierno norteamericano. No sé qué tanta precisión pueda llegar a tener él, porque no se dio a conocer buena parte de la letra chica, pero seguramente va a ser alguna especulación de lo que puede llegar a ocurrir en función de lo poco que sabemos hasta ahora, mucho más criteriosa que la que podemos hacer nosotros. Claudio Albino Aguirre es mi nombre, te saludo por el aire FM Cielo en La Plata, gracias por atendernos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Perdón un poco la demora. Y segundo, no tengan tanta confianza acerca de mi conocimiento. No, no tengo dudas, sos un hombre experimentado en la materia, Claudio. Muy Doy bien. fe de eso, no solo porque hemos hablado en alguna otra oportunidad y me clarificaste todas las dudas que yo tenía, sino porque obviamente cada Adelante. vez que hay situaciones como estas, yo te sigo, tu participación en los medios y sos un interesante aporte. Así que no te vamos a molestar mucho, pero quiero que me cuentes No, por algo favor. primero, vos que estás radicado en los Estados Unidos, como para saber el contexto en el que se dio esta negociación con el gobierno argentino. Contanos qué es lo que está pasando en materia económica, que se cerró el gobierno en los Estados Unidos, porque en algún punto puso un poco de tensión interna a esta negociación de la administración Trump con la de Javier Milei. Bueno, la negociación fue exitosa. Ya voy al punto. La negociación fue exitosa. Yo estoy acá a 60 cuadras del Tesoro de los Estados Unidos, pero no alcanzo a ver. Pero creo que el silencio fue muy bueno. Estuvo muy bien por ese lado. Ustedes ya tienen la información. Yo nunca he visto un paquete así para la Argentina, y la última vez que vi algo más o menos parecido fue hace 30 años con México. Voy a la situación interna de los Estados Unidos. En este momento, el gobierno federal de los Estados Unidos está cerrado. ¿Qué quiere decir? Hay un sistema horrible acá que, que si no se llega a un acuerdo de financiamiento y de aprobación, aunque sea temporaria, del presupuesto en el Congreso, cierra el gobierno, no el sueldo de los legisladores, por cierto. Y esto, digamos, es bastante Pero sí el traumático. sueldo de los trabajadores. El sueldo de bueno, yo tengo familia muy cercana trabajando en una agencia del gobierno de los Estados Unidos, mi hija. Les dicen, deja de trabajar y no te pagamos. Después vamos a ver si te vamos a pagar el resto. No, eh, 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 hay 2 millones de empleados si no consideramos el correo que es separado y no consideramos el ejército en todos los Estados Unidos. O sea, es muy traumático, pero no solo eso, sino que también se dejan de hacer cosas. Por ejemplo, hay problemas en los aeropuertos porque los que manejan los Sí, vuelos los controladores son como si fueran los empleados públicos, controladores, digamos. perdón, Mm. los controladores no están trabajando, tienen que ir, no les pagan, es bastante dramático, Ahora, o sea, no se... para que se Sí, entienda, adelante. digamos, trasladado a la Argentina, Claudio, es como si en el Congreso no se pusieran de acuerdo en algún punto para la ejecución del presupuesto y entonces se congela todo, el gobierno no paga sueldos. Bueno, el gobierno no paga sueldo y no trabaja, salvo algunas cosas críticas. O sea, todo, eh, 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 todo lo que dependería del gobierno federal, incluido, digamos, las transferencias a las provincias, todo eso pararía en la Argentina. O sea, es como si hubiera una huelga federal, pero al revés. Ujú. Así de traumático. Entonces, eh, es, o sea, todavía no se nota, no es que va a durar para siempre. Sí siguen cobrando impuestos y todo eso. Esa parte no. Ujú. Eh,
pero en última instancia el problema es que hay gente, o sea, la oposición demócrata y algunos republicanos también dicen, esto no puede ser, ¿cómo le vas a dar plata a la Argentina cuando estás parando los beneficios estás parando beneficios a la gente? Quizá las pensiones sí las pagamos, pero otras cosas no. Tenemos problemas que suspenden vuelos y vos venís y le das dinero a la Argentina. O sea, ahí está. es fuerte. Ese es el contexto en el que se dio la negociación, por eso nosotros vimos reflejado en las redes sociales mucha polémica, sobre todo de demócratas, naturalmente, que planteaban esto que vos decías recién en el sentido de cómo en este contexto le vas a regalar o dar plata a la Argentina. Ahora bien, recién decías, yo no reconozco antecedentes, no conozco, digamos, en el tiempo cercano, qué sé yo, mirando para atrás, algún antecedente de una ayuda de esta naturaleza. Si yo no tengo mal entendido, vos me explicarás si me equivoco o no, vos ocupabas algún lugar de cierta preponderancia en términos del manejo del fondo cuando ocurrió el salvataje de Estados Unidos a México en la crisis del tequila. Sí, ¿Esto es sí, sí. parecido? ¿Se parece en algo? Bueno, yo diría que esa es la situación en la que los Estados Unidos le prestó a México hace 31 años realmente casi. Yo estaba a cargo de la negociación con México. Por supuesto, los más altos, siempre están ahí, el presidente con el director del fondo, pero no importa. Eh, no le compraron pesos mexicanos los Estados Unidos, pero es la única vez que yo recuerdo algo parecido. La situación era más crítica en el sentido que era la primera vez que había una crisis externa de ese tamaño en el mundo. Y la otra cosa es que el sistema funcionaba de acuerdo a bonos, la economía estaba peor manejada que lo que está haciendo ahora el gobierno, pero había una crisis importante cambiaria muy parecida con una banda cambiaria como tiene la Argentina ahora. No sé Bien, si contesto con eso. hasta ahí te sigo. Entonces, no le compraron pesos a México en aquel entonces, como sí anunció el secretario del Tesoro que hará con la Argentina más allá del SWAT. ¿Eso significa que este salvataje es, en términos de la densidad, por llamarlo de alguna manera, mayor que el que oportunamente le dieron a México? Eh, Por lo poco que conocemos, digamos, ¿no? Por supuesto que... digamos, yo diría, no exactamente, porque ahí realmente estaban en terreno desconocido, pero considerando que México estaba en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que era una cosa muy grande, aparte de eso, yo no encuentro antecedentes equivalentes como lo que se está haciendo en la Argentina. Yo diría, es muy parecido. Creo que hay elementos positivos del lado argentino que no había en México, que era la parte fiscal. Eso Uh-huh, sí. uh-huh. Y cuando Estados Unidos interviene de esta manera para ayudar a un país con una economía en crisis, ¿lo hace justamente porque tiene ganas de ayudar a ese país o porque hay algún interés geopolítico en el que, qué sé yo, que le termina resultando negocio y entonces, a ver, la pregunta te la reformulo en estos términos. ¿El beneficio es para la Argentina o el beneficio es para los Estados Unidos o para los dos? Eh, yo diría que es más para la Argentina. Alguna gente, yo sé, en los medios se dice que hay bonistas muy interesados en esto, que son cercanos al secretario del Tesoro, Bueno, y los que diarios lo imprimieron hoy, ¿eh? Algunos, Claudio, dijeron esto no es una ayuda a la Argentina. El secretario del Tesoro está garantizándole a sus amigos bonistas que puedan cobrar la que tienen que cobrar de Argentina.
Sí, no, yo sé que lo han dicho, Mm, pero no creo que ese sea el motivo, me parece. Yo creo que el secretario es una persona muy, muy seria y Trump no está en eso. ujú. Trump está, porque es el que lo empuja, él no está tanto en ayudar a los amigos, que si le ayuda a los amigos mejor, pero está en su fama personal y decir, bueno, Argentina es el único aliado importante que tengo en América Latina y yo quiero darle una lección a América Latina y entonces por esto lo hago. Que se benefician alguna gente, no, son todos los bonistas, incluidos los argentinos. Eh, Así que por ese lado yo creo que se da. Que lo que se habla es que quizá, que quizá tenga que salirse de a poco del swap de China, así que es más una cuestión geopolítica que una cuestión de acomodo Bueno, a fiscal. eso lo dijo literalmente Besen, ¿no? Porque ayer Es verdad, creo que, eso lo dijo él, sí, eso lo charlando con dijo algún él. medio norteamericano que supongo que le debe reprochar en función del contexto este con el que arrancó nuestra charla de la situación económica en los Estados Unidos, el Sí, secretario del Tesoro debe salir a dar alguna explicación interiormente y él admite que hay cierta era ventaja para de el mercado posición. interno, Exactamente. era totalmente para el mercado interno de Estados Unidos. Ahora, de ahí te vuelvo a lo que hablábamos hace un rato cuando Adelante. ocurrió el salvataje con México. Ahí sí hubo algunas garantías que pidió Estados Unidos que generan suspicacias sobre lo que puede llegar a pedir si replica algo parecido en la Argentina, qué sé yo. Algunos especulan acá con que sea prioritaria la posibilidad de que tengan algunas empresas norteamericanas en quedarse con Sí, algunas privatizaciones de algunas nucleares, por ejemplo, o apuntarle a algo vinculado con los recursos naturales de la Argentina. Hay una sospecha que en este caso tiene antecedentes, que está latente, me da la sensación. yo creo que eso sí, o sea, no hay evidencia, pero no me va a sorprender de ninguna manera que le digan comprar menos a China y comprarnos más a nosotros, hagamos un tratado de libre comercio donde en realidad lo que tienen que hacer es que comprar más de Estados Unidos que de China. Eso ciertamente. En la parte de privatizaciones, no sé si les puede dar, si les daría garantía, pero ciertamente en recursos naturales, minería, tierras raras y todo eso, que tengan las empresas norteamericanas una capacidad, digamos, de entrar en eso, que no sea, que les den prioridad respecto de empresas europeas o japonesas, eso probablemente sea así. No es que, no es que no es que le hayan dicho ustedes nos entregan todas esas cosas que algunos medios mencionan. Perfecto, pero sí prioridad. ¿Y eso se deja escrito en estos acuerdos, Claudio, o no? No, no, no creo. No. O sea, eh, eh, me sorprendería que digan que haya un clima favorable para la inversión extranjera, que eso lo dijo Vicente también. Eso puede ser, que no haya discriminación, etcétera, etcétera. Eso lo va a decir. Pero que digan ustedes, la empresa esta es la que va a tener prioridad para entrar, dudo que sea así. No, Perfecto. yo no tengo experiencia al respecto, pero nunca he visto algo así explícito. Perfecto. Claudio, la última, y te libero. Te saco de este acuerdo, aunque necesariamente tiene que ver, digamos, porque tiene que ver con el hecho de que la Argentina está resolviendo alguna cuestión de cierta volatilidad que ponía en jaque el programa económico. Y ahora te aprovecho en tu condición de economista, de experto en analizar este tipo de situaciones que tienen que ver con la economía de los países en general y de la Argentina en particular. ¿Ves sólido? Porque muchos dicen, y el programa económico de Javier Milei está agotado. ¿Ves sólido? Porque a esta altura, qué sé yo, nadie reniega del de equilibrio fiscal. Perfecto. ¿Pero alcanza con eso solo? ¿Lo ves sólido? Eh,
es la condición necesaria, contrariamente a otros programas y a otras crisis. Esto es un elemento crucial. Tiene que haber probablemente, digamos, un rebalanceo en cómo llegar al equilibrio fiscal, algo de más de gasto social, como incluso pide el fondo, y ahí Becet dijo que el fondo tenía que manejar la parte macro, quizá mirar en la parte impositiva algunas cosas, algunos beneficios impositivos, pero eso no es tan preocupante. En la parte de financiera, evidentemente, con más tranquilidad tienen que empezar a bajar la tasa de interés, pero eso es dentro del marco macro. Donde veo un problema es en el sistema cambiario, y en el sistema cambiario el problema es que los argentinos, por la experiencia de decenas y decenas de años, siempre nos hemos ido al dólar, y por eso el dólar está en una situación tan frágil. Yo creo que ahí probablemente tengan o que modificar la banda, no necesariamente cambiarla, pero subir el techo, o a la larga hacer que el tipo de cambio flote. Eso es como yo lo veo que van a tener que hacer. No en las próximas 2 Pero si el semanas. tipo de cambio flota y no hay intervención, inevitablemente significa una devaluación eso. Andás a ver de cuándo, ¿no? No necesariamente, Ajá. porque hoy en día, ¿qué pasa? La gente está diciendo, la Argentina o el gobierno argentino me garantiza venderme dólares a cierto precio y yo voy a comprar. Yo voy a Sí. comprar porque me sale barato por si acaso. Si empieza a flotar puede ser, pero como no se como después no hay seguridad de que el gobierno le va a vender dólares, entonces puede la gente empezar a pensar, bueno, por si acaso yo voy a vender los dólares ahora en el mercado. No necesariamente habría un disparo del tipo de cambio. Estoy especulando, Ajá. no es tan seguro. En un sistema sin bandas, con una intervención mucho más clara del gobierno, diciendo yo necesito dólares, voy comprando, quizá sea más estable que esta situación. No me juego y seguramente me vas a volver a llamar y vas a decir, Claudio, te equivocaste. Eso sí. Claudio, te agradezco mucho siempre la gentileza y sobre todo la claridad, con la que nos ayudas a entender estas cosas. Un abrazo. Muchi- Muchísimas gracias y que tengan un lindo día de ¿A primavera. dónde estás allá radicado, Claudio? Estoy a 500 metros del límite con la ciudad de Washington, Sí. a 50 cuadras del fondo más o menos y 60 cuadras del Departamento del Tesoro, pero no alcanzo a ver qué es lo que está ¿Qué es lo pasando. que se negoció ahí adentro? Te mando un abrazo, No, Claudio. Chao. tenían las ventanas cerradas. Chao, hasta luego. Que te vaya bien. Muchas gracias. Claudio Loser, es economista, exdirector del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.